conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos otra vez en la pantalla de TV Ciudad para una nueva entrevista Capital. Hoy el invitado es un hombre que lleva 8 años y medio al frente del Ministerio del Interior, la cartera más bombardeada esta década desde la oposición y también desde la opinión pública. De hecho, fue interpelado 9 veces entre 2010 y 2018. La última este año, en abril. Ya comenzamos la charla con Eduardo Bonomi. Ministro Bonomi, bienvenido a Entrevista Capital. Buenas noches, un gusto. Un placer recibirlo. Recién en esta presentación yo hablaba de esas 9 interpelaciones que ya tuvo y después idas al Parlamento en comisión, ya perdió la cuenta. Sí, perdí la cuenta. Muchísimas. Y el tema de inseguridad se ha instalado en los últimos tiempos y es una gran preocupación de los uruguayos. La consultora Cifra presentó una encuesta hace poquitas horas que indica que la inseguridad es el principal problema para el 61% de los uruguayos. Por encima de desempleo, educación, corrupción. ¿Qué le generan esos números? Yo creo que es el principal problema que los uruguayos ven. No sé la cifra. Nosotros vimos una el otro día de otra empresa un poco menor. De equipos. Equipos, era menor. Y hoy mismo nosotros lanzamos la que hizo el INE, una encuesta de victimización, que es cierto que es del año pasado, no de este, pero la cifra con la que se ve el principal problema es el 21 con algo %. Yo creo que debe estar más alto que el 21 en este momento. No creo que esté tan alto como Cifra. Y el problema es cómo se hacen las encuestas. La de Cifra es una encuesta de 700 personas por teléfono. Y la del INE son 7.600 personas cara a cara, mano a mano, que es una muestra mucho más grande. Igual, más allá de que los números en la encuesta del INE son menores, la inseguridad aparece como el principal problema para los uruguayos también. Sí, ¿A qué le atribuye esto? O sea, ¿por qué ya es lo más preocupante? No, pero no ahora. La seguridad aparece como el principal problema a fines del 2008. Y de 2008 hasta ahora no ha variado. ¿Y por qué no varía? Y porque yo creo que es un problema que existe. Creo que además la inseguridad aparece fundamentalmente cuando hay otros problemas que no aparecen, por ejemplo, la economía, el empleo, el salario. En el 2008, al principio, el principal problema de la población era el empleo. Cuando el empleo ya había mejorado mucho, porque nosotros tomamos el gobierno en el 2005 con un 14% de desempleo y en el 2008 ya estaba en el 8 más o menos. Y la gente respondía en las encuestas a principio de año: principal problema de la población, del país, el empleo. Principal problema del barrio, la seguridad. A fines del 2008 ya era el principal problema, el de la seguridad. Y en este momento, cuando se pregunta por el principal problema del país, es la seguridad, ya con el barrio disminuye las cifras de problema. Más o menos como pasaba en 2008. Pero yo creo que es el principal problema. Y de hecho, Bonomi, las cifras divulgadas por el Ministerio del Interior a principios de agosto marcan un incremento importante de homicidios, rapiñas y hurtos, sobre todo de homicidios y rapiñas. A ver, para refrescarle a la gente, ¿no? En el primer semestre de 2018,
Los homicidios aumentaron un 66,4%, las rapiñas 55,8% y los hurtos 26,9%, si comparamos este semestre con el mismo semestre de 2017. ¿Le impactaron a usted las cifras también cuando las vio por primera vez? La de este año no, a mí me impactó el año pasado. Nosotros veníamos hasta septiembre, octubre, con una baja del 13,5%, medido con el 31 de diciembre del 2015. De ahí hasta septiembre, octubre del año pasado veníamos bajando 13,5%. Y nosotros lo hemos dicho por todos lados. Se produjo el factor noviembre. El factor noviembre fue la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso, que produjo tres cosas. Una relación de algunos fiscales, pero importante cantidad, no la mayoría, pero importante, con la policía diferente. O sea, algunos fiscales entendían que la policía no podía actuar si no le daban las órdenes, entonces creó un desconcierto en la policía importante y hubo una menor atención de la policía a los problemas, no porque quisieran, sino porque si el fiscal no le indicaba que tenía que investigar, no podía investigar. Ahora, pero ¿cómo se sostiene el factor noviembre como argumento? ¿Qué tienen que ver los homicidios con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal? Tiene que ver. Uno es esto que estoy diciendo, ¿no? Una menor investigación por parte de la policía, porque los fiscales no autorizaban, no todos, la mayoría autorizaban, pero se creó un desconcierto enorme. El segundo elemento es, en el código anterior existía la prisión preventiva para delitos que tuvieran un mínimo de 2 años de penitenciaría, lo procesaban por eso, prisión preventiva. Esa prisión preventiva era abusiva, porque a veces lo procesaban, iba preso, y hasta el juicio, que era capaz que 5 años después que lo habían procesado, y cuando estaba preso, cuando llegaban los 5 años y lo procesaban, le habían dado 2 o 3, o era inocente. Entonces había gente que estaba presa muchísimo más de lo que debía, y hasta en algunos casos no debía haber estado nunca preso. Eso cambia, se elimina la prisión preventiva. Entonces empiezan a haber formalizaciones, porque se cambia el concepto de proceso por formalización, y el que espera el juicio lo espera en libertad. Y empiezan a quedar en libertad gente que tiene una larga carrera delictiva atrás, homicidios, rapiñas, y entre octubre y junio de este año nosotros tuvimos 1.400 personas privadas de libertad menos que están en la calle delinquiendo. O sea, hubo más delincuentes en la calle, por lo tanto aumentan los homicidios, las rapiñas y los hurtos, porque el modo de vida de esta gente es ese. El robo, es el robo. Y el robo violento también. Porque el otro día, sentado ahí mismo, Amorín decía, es un disparate explicarlo por el nuevo Código del Proceso Penal, porque entonces, ¿qué hacen los ladrones o los asesinos? ¿Qué dicen? ¿Vamos a matar ahora porque hay un nuevo Código del Proceso Penal? No, no es que digan eso, es que es lo que hacen. Y si no van presos cuando los agarran, siguen haciéndolo. Entonces, 1.400 personas menos que están en una carrera delictiva en las cárceles, 1.400 menos en las cárceles, son 1.400 más que siguen la carrera delictiva. Y después hay cosas que, sin ser así como Amorín, el senador Amorín, sí. que sin ser así, en San Luis agarraron 3 homicidas, todo San Luis sabía que eran 3 homicidas, la fiscal sabía que eran 3 homicidas, el juez sabía que eran 3 homicidas, la fiscal comete un error a raíz de que el médico forense no extrae una bala, entierran a la persona con la bala, la fiscal no pide que se le extraiga la bala, no pueden hacer la pericia balística que indica que esa bala salió del revólver o el arma que tenían los delincuentes, y el juez dice que él está convencido, que son ellos, pero bueno, el fiscal cometió un error, lo tiene que soltar. Lo soltaron, a los 20 días mató de nuevo. Lo mismo cuando en Neptunia o Salinas, en un supermercado, matan a una funcionaria del supermercado, la policía dice, son fulano de tal, lo hicieron por tal cosa, los agarran,
y los procesan por hurto. Y luego, notoria vinculación con el hecho y se los vincula al homicidio. Cuando mataron a un muchacho cerca de la casa del presidente, el que lo mató había sido procesado a 2 años y 2 meses de penitenciaría, que es inescarcelable. Un mes antes del homicidio, 2 años y 2 meses de penitenciaría. Se lo cambiaron por libertad vigilada. Sí, esa negociación que hay ahora... no, eso se corrigió. Termina... Eso se corrigió. Yo dije hasta sí. Eso se corrigió. Sí, ahora no está pasando eso. O sea, todo eso que pasó durante 8 meses está corregido. Sí, pero durante 8 meses se produjo ese crecimiento. Sí, era una negociación contra la que estaban incluso los propios fiscales. Había muchos fiscales que decían hay cosas que son innegociables, que no se deberían negociar entre defensa, fiscalía. No. Ahora, pero una cosa. Nosotros terminamos octubre o septiembre con 13,5% de baja. 2 meses de funcionamiento del código, terminamos con 7% de baja. Es decir, creció en 2 meses 6,5%. Y bueno, viendo eso y viendo la proyección de eso, a mí no me sorprende lo que pasó que fue la pregunta. No le sorprende las cifras. No, están altas, pero tiene lógica con lo que venía pasando. Nosotros pensamos que ahora con los cambios pueden entrar a revertir de nuevo. Con los cambios pueden empezar a bajar. Igual, ministro, a ver, la gente ve esos números y dice, ¿no será un buen momento para que el Ministerio del Interior reconozca que cometió errores, que fracasó en algo? Nosotros podemos haber cometido un montón de errores, pero nosotros cuando evaluamos lo que hacemos, siempre vemos la línea de crecimiento de los delitos. ¿No siente que hayan fracasado algunas políticas de seguridad? Yo creo que el mayor error fue no habernos dado cuenta de que este código tenía que haber empezado con el nuevo gobierno y no a mitad de un proceso. Hay otras cosas que es lo que yo le digo, nosotros vemos la línea de crecimiento de los delitos e intervenimos. Y vemos qué pasa con esa línea. Y esa línea enlentecía el crecimiento. Eso lo hicimos en enero del 2016. Tomamos las cifras del 31 de diciembre de 2015 y establecimos el pago. En 2016 todo bajó un 4%. Establecimos otra variable, pago 2.0, y se llegó a ese 13%. Para nosotros ese era el camino. Se interpone esto y nos produce un problema. Habrá otros problemas que podemos haber tenido. ¿Y qué políticas de seguridad no dieron resultados? La cuestión de la seguridad tiene 2 componentes grandes. No es solo el policiamiento, es la relación del policiamiento con políticas de otro orden, políticas sociales, políticas educativas, políticas de trabajo, de salud, de vivienda. El equilibrio de eso, si hay que poner un ejemplo, para mí es el Casaballe. Ese es Y nosotros nos dimos cuenta de la focalización de las políticas sociales ya ha comenzado este gobierno. No nos dimos cuenta antes de la focalización. Sí nos dimos cuenta de la necesidad de políticas sociales, pero en general, la necesidad de focalizarlas es en este gobierno que nos damos cuenta, sin el presupuesto necesario para ello. El otro día le pregunté al expresidente Mujica sobre este tema y le pregunté si él no pensaba que habían fallado algunas políticas de seguridad y él dijo, no, lo que fallaron fueron las políticas sociales y apuntó al asistencialismo. ¿Usted piensa en el mismo sentido? No, yo creo que puede haber algo de asistencialismo, pero yo creo que no decir que falló es decir que uno aplicó una política y le salió mal. Yo creo que nosotros... Mujica quiso decir eso. Bueno, yo no. Él no dijo que fallaron todas las políticas sociales, dijo que fallaron las políticas sociales en ese sentido. No, yo creo que lo que sí falta, y no lo vamos a poder solucionar en este gobierno porque necesita presupuestación, es la focalización de las políticas. Lo vamos a poder hacer en casos puntuales, en varios casos lo vamos a poder hacer, pero con una focalización pensada en todos los lugares donde se necesita, hay que hacerlo con un presupuesto nuevo. Pero yo digo retruco a esto, porque el debate que había
no era la izquierda planteando que había que llevar adelante determinadas políticas y la derecha diciendo que había que llevar adelante políticas sociales. No, ese no era el debate. El debate era que determinados sectores de la política pedían mano dura, entendiendo por mano dura más penas, más dureza de la policía, y la izquierda, parte de la izquierda, políticas sociales. Hoy se dice, no, fracasó por las políticas sociales, pero lo que dicen fracasó nunca plantearon las políticas sociales, plantearon la mano dura. Y este gobierno se planteó que era necesario un equilibrio entre políticas sociales y policiamiento, y no le tembló el pulso en cuanto a la represión, como dicen, no es cierto. Y los palomares existen desde el año 76, y es la primera vez que hay una intervención de este tipo. Sí. O sea que no es un problema de... La izquierda uruguaya le perdió miedo a la palabra represión hace tiempo, o sea, en materia de seguridad lo han hecho. Siguen diciendo que este gobierno no le tiene miedo, no le tiene miedo. En este momento lo que necesita es... Ahora, igual ese equilibrio entre políticas sociales y seguridad no existió mucho. O sea, existió en términos generales de la política social, y no existió en el término de la focalización de las políticas. Es lo que faltó entonces. Yo creo que es lo que faltó. Ministro, en Pero esa... eso yo no le echo la culpa a ningún ministerio. No nos dimos cuenta, yo me pongo entre los que no me di cuenta de la focalización en determinados lugares con determinado presupuesto dirigido a eso. En esa misma entrevista que le hice a Mujica para la radio, él me decía que con esta realidad y con estos números y con tantos pedidos de renuncia, capaz que hoy lo más adecuado, políticamente hablando, sería removerlo usted del ministerio, sería como una jugada táctica y política, pero que eso no cambiaría nada. Él dice, si ponemos a otro como ministro, no cambia nada la realidad, porque Bonomi es una víctima más. ¿Qué opina de ese razonamiento de Mujica? No, yo entiendo que hay un proceso iniciado, y ese proceso fortaleció muchísimo la policía, muchísimo. Tenemos una policía como no tuvimos durante muchísimo tiempo, con más capacitación, con más armamento, con más preparación, con más tecnología. Hacer eso costó mucho. Hay una reforma en marcha ya bastante consolidada, con cuestionamientos internos que existen todavía, menores, pero existen, y yo creo que no sería bueno. No será bueno un cambio ahora. Ahora no. En realidad, si se produce un cambio, no tendría que ser un cambio, sería un cambio de ministro, pero no de orientación. Entonces, ¿Y el cambio de ministro le parece adecuado en este momento o tampoco? No orientación, digo que se cambia el ministro y sigue el equipo. Sigue el equipo, entonces sigue el proceso. Igual no sería un buen momento para sacarlo a usted, Pero si se lo hace, tendría que seguir el equipo. Me refiero a eso. Tiene que haber un cambio de orientación, a pesar de que yo sé que lo cuestiona la oposición. La oposición hoy más que nunca está usando la seguridad como un tema de acumulación política. Entonces en este momento analiza consecuencias, pero no analiza qué es lo que se está haciendo, no lo analiza. ¿Y qué autocrítica hace Bonomi de su trabajo al frente de la cartera? Y bueno, lo que le digo, yo creo que hay cosas que no teníamos que haber puesto más el acento y no lo hicimos en las políticas focalizadas. En eso. Puede ser alguna cosa más, pero no es en este momento. Capaz que en algún momento, como los tiempos de los cambios también, pero en doble sentido. En un momento no haberlo apurado, y luego de haberlo iniciado, llevarlo demasiado lento, luego de haberlo iniciado, en el sentido de que los cambios necesitan las personas adecuadas, entonces tiene que ver con la elección de las personas, partiendo de la base que la elección de las personas que están al frente del lado policial en el ministerio desde que asumimos, Guarteche, Llayera, eso no fue ningún error, fue solamente acierto, y han trabajado muy comprometidos
con el proceso, pero hay un nivel donde ha habido dificultades. Usted me decía recién que espera que con estos cambios que se le hicieron al Código del Proceso Penal comiencen a bajar de nuevo las rapiñas. No se sabe cuánto bajarán, ¿no? Pero ¿ya es inalcanzable aquella meta de bajar las rapiñas un 30% en este quinquenio, en este periodo de gobierno? ¿Es un objetivo imposible? Es muy difícil. Nosotros en este momento, porque nosotros en este momento arrancamos con 1.400 personas más delinquiendo, y delinquiendo fuerte. Entonces, yo creo que se va a dar vuelta el proceso, no me animo a decir hasta dónde llega el proceso. Pero entre 2015 y hoy, mediados de 2018, ¿cuánto aumentaron en general? ¿Un 40%? No llega a eso, porque lo que decimos hay que descontarle lo que había bajado. Entonces tenemos un 30 y algo. Un 30 y algo, o sea que tendrían que bajar muchísimo. 35 puede ser por ahí. Tendríamos que reducir eso y después bajar un 30% más. Es muy difícil. Para llegar a ese objetivo. ¿Usted no lo considera como una promesa incumplida eso? Y es una promesa que no se llegó a ella, pero todavía no terminó el periodo, entonces yo no puedo... Todavía no es promesa incumplida. La otra cosa que cambia ahora, que va a cambiar en estos días y en los próximos meses, es la dificultad que tuvimos. Esto también es una cosa que había que anotarla como error en el sentido de no haberlo apurado. La forma de ingreso a la policía viene de mucho tiempo atrás y se atan las vacantes a los que ingresan como alumnos. Además, antes los que ingresaban como alumnos ingresaban como agentes, se los contrataba como agente. Y si hay 100 vacantes, 100 alumnos. Ahora, esos 100 alumnos pasan por un montón de pruebas que cuando terminan los 6 meses, en realidad quedan 40, 50. Entonces siempre vamos atrás de las vacantes. En los 8 meses del proceso de hacer el llamado a ingreso, la selección, el estudio, son unos 8 meses, se generaron más de las 100 vacantes que había. Se generaron otras 100 vacantes. De las 100 se llenan 50, tenemos 150 en vez de tener 100. Siempre vamos atrás. Y habíamos discutido varias veces y no pudimos hacerlo, yo creo que se podía haber hecho, una modificación a la forma de ingreso. Como nosotros habíamos cambiado, el que ingresaba a la escuela, ingresaba como agente, a la escuela de agentes, no de oficiales, ¿no? Ya entraba, era agente y cobraba como agente. Eso lo cambiamos. El que entra a la escuela entra como alumno y el alumno tiene un sueldo mínimo. Entonces, esto que hicimos ahora, yo creo que se podía haber hecho antes. Tuvimos discusiones, no lo llegamos a concretar. Que si hay 100 vacantes y el dinero para esas 100 vacantes son 100 sueldos de agente, pero que en realidad van a cobrar sueldo mínimo, había que liberar los alumnos de las vacantes. Un sueldo mínimo un poco, algo menos de 3 veces cabe en el sueldo de la gente, un sueldo mínimo. Entonces 100 vacantes podrían tener 300 alumnos o 280 alumnos. Esos alumnos, si se pasado el proceso quedan 140 y había 100 vacantes, los primeros 100 entran. Los 40 quedan en un orden de prelación y la primera vacante que se cree entra. Esto está vigente ahora. Entonces, de acá en adelante, nosotros vamos a tener un ingreso de policías importante. Yo creo que de acá a fin de año van a entrar más de 1000 y eso también nos va a ayudar en la... Ajá. Porque el secreto... Más de 1000 de acá a fin de año, entonces. Sí, más de 1000 de acá a fin de año y algunos... unos 400 a fin de este mes. ¿Eso se va a notar en la calle y claro, sobre todo de noche, en patrullajes? A la hora que se nota depende de quienes hacen el análisis estratégico-táctico y determinan la hora y el lugar. Pero yo creo que sí, que se va a notar. Hay una pregunta en este programa que no la hago yo, la hace una persona ajena a Entrevista Capital, y en este caso
es un ex ministro del Interior, estamos hablando de Guillermo Stirling, que fue ministro en el gobierno de Jorge Valle. Hasta hace poco era asesor en seguridad de Edgardo Novick. Por algunas diferencias que tuvo con Novick se fue del partido de la gente y ahora está a punto de retornar al Partido Colorado, parecería. Guillermo Stirling tiene esto para preguntarle. Yo creo que lo más importante es la disuasión para controlar la inseguridad. Le pregunto al ministro Bonomi, ¿por qué no se patrulla más en horas de la noche con más motos, con más patrulleros, con más gente? Es decir, sobre todo en los lugares calientes de esta ciudad de Montevideo. Creo que la presencia policial es el único que permite disuadir al delincuente para que ande de noche cometiendo delitos. Yo creo que cuando nosotros ingresamos al ministerio había 20 patrulleros por turno por Montevideo y hoy hay unos 125 patrulleros por turno de Montevideo, unos 25 por zona, son 4 zonas, y además están los de la Guardia Republicana. Y creo que hay mucho más patrullaje del que había, y en este periodo, además de los problemas que había dicho, hay otro que no lo dije, que es que nos han sacado 600 policías por día para custodias de víctimas de violencia doméstica, muchas veces mal resuelto el tema, y puede que haya disminuido algo, pero en general aumentó, y con lo que le acabo de decir, de que van a entrar más de 1000 policías en lo que va de ahora a fin de año, y que está disminuyendo la cantidad de policías que nos están sacando para custodia, yo creo que se va a notar. Ya se nota, yo creo que ya se nota. La comparación con lo anterior. Les propongo hacer la primera pausa y enseguida volvemos. Bien. Ahora venimos con el ministro Bonomi.